Lo que sucede con la prórroga es cuando, por ejemplo, normalmente el juez que tiene que conocer, puede ser un juez de primera instancia civil de Guatemala, vamos a ir con el primer caso, pero tiene impedimentos. ¿Qué son los impedimentos? Bueno, resulta que son obstáculos, son situaciones en que se encuentra un juzgador que no, por lo que no puede conocer un caso concreto. Y esto lo van a encontrar ustedes en el artículo 122 de la ley del organismo judicial. Si alguien fuera tan fino a leérmelos, por favor. 122 de la LOJ. Chicos, Sí, ¿Lo leo bien? licenciado. por favor. 122. Impedimentos. Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado. A. Ser parte en el asunto. B. Haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. C. Tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. D. Tener el juez parentesco con alguna de las partes. E. Ser el juez superior pariente del inferior, cuyas providencias pendan ante aquel. El F dice aquí reformado por el artículo 13 del decreto 1193. Dice haber aceptado el juez o alguna de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes. G. Ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes. H. Haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto. Des en cuenta que por estos motivos el juez no podría conocer, tiene impedimento. Pero también el 123 establece varios impedimentos por los que el juez no va a poder conocer y podría prorrogarse la competencia. ¿Me lo pueden leer, por favor? 123 de la LOJ. ¿Lo leo, Lick? Por favor. Artículo 123. Excusas. Los jueces deben excusarse en los siguientes casos. Inciso A. Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. Inciso B. Cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. Inciso C. Cuando el juez viva en la misma casa, con alguna de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones. Inciso D. Cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio. Inciso E. Cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos. Cuando el inciso F, cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. Inciso G, cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o de aquellas. Inciso H, cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes o hermano y alguno de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o a cualquiera de sus parientes mencionados. Cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos tengan juicio pendientes con alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes. Inciso J. Cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila. Inciso K. Cuando del asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos. Inciso I. Cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tenga enemistad grave con alguna de las partes, se presuma que hay enemistad grave por haber dañado o intentado dañar una de las partes al juez o a cualquiera de aquellos, en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso. En las causas criminales, la acusación o denuncia es motivo perpetuo de causas, pero no será el antejuicio
causa de recusación ni de excusas de los magistrados o jueces en los asuntos que estuvieren bajo su jurisdicción y por los cuales se hubieran iniciado, sino desde el momento en que se declare que ha lugar a formación de causa solamente. En pocas palabras, cuando un juez tiene cierto interés o se puede sospechar de su imparcialidad, automáticamente tiene que excusarse, tiene un impedimento para conocer el caso. Por ende, se va a buscar un juez que tenga la misma competencia que él, aunque no sea territorial, y se le va a remitir ahí. Ahí está la prórroga de la competencia. Se le otorga a otro la competencia para que conozca el caso por no poder el juez conocer el mismo. Por sometimiento expreso a las partes, esto es en contrato, cuando hay pacto de sumisión y establece, mire, vamos a tener que dilucidar cualquier problema que venga del contrato en la ciudad de Guatemala. Aunque el contrato tenga efectos y todo en Quiché o donde ustedes quieran, se hace aquí en Guatemala. Ese es el sometimiento expreso. Por contestarse la demanda sin oponer incompetencia. Si se presenta una demanda y el juez no era competente, pero el demandado no lo hace ver, se tiene por prorrogar la competencia. Por la recomisión cuando ésta proceda legalmente. Eso es específicamente cuando se recontrademanda. ¿Ya? Me demandaron, ahora yo contesto la demanda y lo contrademando. Por acumulación. Eso es cuando hay 2 o 3 causas que tratan prácticamente el mismo tema o tratan las mismas partes y automáticamente por economía procesal se juntan, se reúnen, ¿ya? Para llevar un solo proceso. Lo de otorgarse fianza a la persona del obligado dependerá dónde se realice. En Guatemala, solo aquí en la ciudad capital he visto que se otorgan fianza. En el interior, muy rara vez. ¿Ok? Eso es lo que es la prórroga de la competencia. Veamos lo de la competencia funcional, por favor. Ahí, pues no. ¿Quién me duele? Competencia funcional. Esta es la que depende de la organización judicial con instancias para la revisión de las decisiones en virtud de los recursos interpuestos. Podemos hablar de primera y segunda instancia. Es decir, hay 2 instancias. Quien conoce en primera instancia emite la sentencia y luego quien va a revisar la sentencia. Esto puede ser, si es el juez de paz quien conoció en primera instancia, el juez de segunda instancia va a ser el juez de primera instancia. Pero si fue el juez de primera instancia que conoció y emitió la sentencia en primera instancia, valga la redundancia, le toca a las salas de la Corte de Apelaciones conocer en segunda instancia. Luego de eso vamos a ver los actos procesales. Esto me interesa que lo leamos tranquilitos, por favor. Con mucho gusto. ¿Hay que leer los actos procesales, Lick? Sí, por favor. Los actos procesales. Por acto procesal se entiende al Sí, acto... Kimberly. Perdón, sí, Kimberly. Lick, perdone, buenas tardes. Buenas tardes. Lick, es que no entendí lo de la competencia funcional. Perdón. Mire pues, en Guatemala se tiene sabido que los jueces son humanos y que pueden equivocarse. Ese es el punto de partida para la segunda instancia. Por ende, cuando se presenta una demanda y se emite una sentencia, las partes tienen la potestad de apelarla para que sea revisada. Quien lo revisa es la segunda instancia. De esa cuenta, si el que conoció la sentencia fue el juez de paz, el que va a revisar la sentencia, o sea, la segunda instancia va a ser el juez de primera instancia, por los grados de ley. Pero si el juez de primera instancia conoció y emitió la sentencia, quien va a revisar y conocer de la segunda instancia son las salas de apelaciones. ¿Ok? ¿Te quedó más claro? Todo claro, Lick. Ok. Sí. Sigamos entonces con los actos procesales, por favor. Por acto procesal se entiende al acto jurídico emanado de las partes, los agentes de la jurisdicción y aún de los terceros ligados a proceso, susceptibles de crear, modificar o extinguir efectos procesales. En pocas palabras, los actos procesales son las acciones que se realizan las partes dentro del proceso. Presentar memoriales, presentar alegatos, demanda, ofrecer pruebas, todos esos son actos procesales. Siga leyendo. Con mucho gusto, Lick. Clasificación de los actos procesales. Actos procesales del órgano jurisdiccional. 2. Actos procesales de las partes. 3. Actos procesales de terceros. Aparte, póngale coca que siempre preguntamos sobre esta parte, eficacia y forma de la validez de los actos procesales. Póngale coco a esto. El acto procesal es válido cuando contiene los elementos esenciales. Es eficaz cuando alcanza el fin propuesto. Es admisible cuando está autorizado por el ordenamiento jurídico
es decir, cuando puede alcanzar una consecuencia favorable, porque con lo que se persigue aquello requerido por el derecho. Bueno, miren pues, el acto procesal, o sea, las acciones son válidas cuando contienen los elementos esenciales. Los elementos esenciales van a entender ustedes como los requisitos que la ley establece, por ejemplo, para presentar un memorial, una demanda. Si usted no llena los requisitos, no es válido, no contiene los elementos esenciales. Es eficaz cuando alcanza el fin propuesto. El fin propuesto de presentar un memorial muchas veces es presentar un alegato y que este alegato sea conocido. Si ese fue el fin y lo alcanzan, es excelente. Ya lograron ustedes la eficacia del acto. Si yo interpongo una excepción, quiero que se conozca la excepción. Si la presento con los elementos esenciales y logro que se conozca, es eficaz. Y es admisible cuando está autorizado por el ordenamiento jurídico. Es decir, a la larga, todos los actos deben estar regulados en la ley. Nadie puede hacer algo que la ley no tiene previamente establecido en el proceso. ¿Ya? Yo no puedo venir y decir, mira, ahorita en la demanda quiero que una se diligencia la prueba. No se puede. Entonces, ustedes tienen que saber que hay cada espacio, cada tiempo. Entonces, es válido si llena los requisitos. Es eficaz si logra su cometido. Y es admitible si está regulado en la norma. ¿Ok? En pocas palabras. Clasificación de los actos procesales, por favor. De las partes son los realizados por ellas mismas en el recurso del proceso, sea que emanen del actor, del demandado y eventualmente del tercero ligado al proceso. Pueden ser de obtención cuando tienden a lograr la satisfacción de la pretensión hecha valer dentro del proceso. Se clasifican en de petición, de afirmación y de prueba y de disposición. Son aquellos en que las partes tienen la disposición o facultad en el proceso sobre el derecho material cuestionado, así como sobre el derecho procesal, es decir, la facultad de disponer de sus derechos, ya sean allanándose, desistiendo, etcétera. El allanamiento, el desistimiento, la transacción. Ojo con esto. Lo que nos está diciendo acá es que las partes realizan actos, ¿verdad? Estos van a ser realizados por las partes, o sea, el demandante, el demandado, el juez, el tercero, qué sé yo, ¿verdad? Pueden ser de obtención cuando tienen a lograr la satisfacción de la pretensión hecha valer dentro del proceso, o sea, cuando yo quiero obtener algo, quiero que se reconozca un derecho. Se clasifican en petición cuando yo pido, cuando yo solicito algo. De afirmación cuando yo estoy afirmando, por ejemplo, que la persona no cuenta con una personería suficiente. Y de prueba, pues bueno, cuando se ofrece una prueba. Pero hay de disposición. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, es que acá las partes, el demandado, por ejemplo, tiene la facultad de decir que desiste, ya no va a continuar con la demanda. Es un acto de disposición. Él dispone del derecho que estaba haciendo valer dentro del proceso. De allanamiento, este es un acto que le corresponde al demandado, donde dice acepto lo que está diciendo el demandante. Y la transacción cuando deciden llegar a un acuerdo, ¿ok? Esos son los actos tipos de actos procesales. Sí, Roy. Disculpe, no me queda muy claro lo que es el allanamiento, disculpe. El allanamiento es la aceptación de la pretensión del actor. Esta lo hace el demandado, ¿ya? Y a mí me demandan, me están diciendo, mira, quiero que me pague 10,000 quetzales. Bueno, yo le invito, sí, yo le debo los 10,000 quetzales y sí, se lo pago. Ahí me allané. ¿Entendió? Es la aceptación. O sea que en otras palabras, valga la redundancia, es aceptar lo que se le está pidiendo. Sí, pocas palabras. Hay total, hay parcial. Usted puede decir totalmente estoy de acuerdo o en esto estoy de acuerdo, pero en esto no. ¿Ok? Ok, gracias, licenciado. Actos de petición. Yo no leo, por favor. Actos de petición son aquellos que tienen por objeto determinar el contenido de una pretensión. Puede referirse al asunto principal, pretensión de demanda o de defensa, o a un detalle o incidente dentro del procedimiento, admisión de escrito, rechazo de prueba, etc. Por ejemplo, los artículos 51, 61 y 106 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Dese cuenta, son aquellos que tienen por objeto determinar el contenido de la pretensión. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que voy a pedir al órgano jurisdiccional? Puede referirse al asunto principal, pretensión, demanda o defensa, es decir, lo que yo pido en la demanda, o a un detalle o incidente dentro del procedimiento. Eso es cuando ustedes ven que en el proceso hay algo que pasó y ustedes no están de acuerdo y presentan un incidente por nulidad o qué sé yo. Todo esto está acá. Leamos el artículo 51. ¿Sí? Bueno, es que estos son los requisitos. Si se dan cuenta, estos son los 51, 61 y 106. Establece quién puede solicitar los requisitos que se deben llenar. No tengo mucha ganas de leer eso. Vamos a ver actos de afirmación. Porfa. Son aquellos que contienen afirmaciones formuladas a lo largo del proceso dirigidos a recordar al tribunal el conocimiento requerido por el penitenciario. Estas afirmaciones se relacionan peticionario, con... peticionario, mi hermano. Perdón. Estas afirmaciones se relacionan con los hechos y con el derecho. Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo afirmo que, tal como lo he manifestado, el señor Fulano me debe 10,000 quetzales. Y afirmo que se dio por un acto de compraventa de algún producto. ¿Qué sé yo? Ahí estoy afirmando. De prueba. Son aquellos que incorporan el proceso objetos o documentos u otros medios de convicción y que siendo idóneos tienden a crear en el juez la persuasión de la exactitud de las afirmaciones hechas por la parte proponente, perdón. Es prácticamente la prueba, los elementos de prueba con los que ustedes fundamentan su solicitud. Si no tienen elementos de prueba, pues la verdad, muy poco se puede decir que su petición va a tener un efecto positivo. Este elemento de asistimiento lo vemos más adelante, actos jurisdiccionales. Estos son los del juez, por favor. ¿Quién lo lee? Son aquellos que encaminan los agentes de la jurisdicción ejercidos no solo por los jueces, sino por sus colaboradores, dentro de los cuales tenemos los actos de decisión, de comunicación y de documentación. Continúe, por favor. Ok. De decisión. Cuando son dirigidos por los tribunales a resolver el proceso y sus incidencias, aseguran de esa manera el impulso procesal dentro de los cuales tenemos los contenidos en el artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial. Decretos, autos y sentencias. Los decretos, autos y sentencias es la forma en que el juez hace ver su autoridad y sobre todo su decisión, ¿ya? En los decretos y sentencias va a ir fundamentado, va a tener que explicar las razones del porqué de su decisión. En los decretos son resoluciones de mero trámite, por ejemplo, abrirse a prueba, tráigase a la vista, qué sé yo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Son decisiones que se toman por parte del juzgador a través de las respectivas resoluciones. De comunicación. Por estos actos procesales se informa a las partes las resoluciones. Nos referimos específicamente al acto de notificación. La notificación es el instrumento procesal por medio del cual se hace saber a las partes el contenido de una resolución. Si ustedes no están impuestos del contenido de la resolución del juez, no se puede exigir su cumplimiento, porque estaríamos vedando su derecho de defensa. Para yo saber de qué se me acusa o qué se me requiere, tengo que estar notificado. Es la importancia de la notificación. Clases de notificación. Personal, por los estrados del tribunal, por el libro de copias y por el boletín judicial. Artículo 66, Código Procesal Civil y Mercantil. Esto de las notificaciones hay no uno, sino un sinfín de artículos que regulan. Uno de los más importantes es el 78, pero hoy en día acuérdense que ha variado. Hubo una reforma. Ahora ya se solicita el casillero electrónico. Va a ser obligatorio que todos los abogados tengan casillero electrónico donde puedan ser notificados. Va a ser más eficiente y más eficaz. Poco a poco se va dejando por un lado las notificaciones en oficina, ¿verdad? Porque supuestamente todos los órganos jurisdiccionales poco a poco van a ir implementando esto. De por sí ya se estaba implementando. Documentación.
De documentación, consistentes en la representación que se hace a las actuaciones y diligencias realizadas en el proceso por medio de documentos y por escrito, la forma en que muestran los actos procesales del tribunal, las partes y los terceros. Gracias. Solo va a contestar la pregunta de José René. José. Buenas noches, licenciado y compañeros. Mi pregunta es que si ese casillero es el mismo, digamos, correo electrónico, ¿puede ser? No, es diferente. Eso lo tiene que registrar usted en el organismo judicial. No estoy bien enterado del trámite para hacer el casillero, pero no es el mismo, no es su correo, eso es diferente. Este es exclusivamente para que le caigan solamente sus notificaciones. ¿Ok? Ok. Gracias. Ok. En medio del debate del proceso civil. Sí, María. Solamente puedo comentar. En realidad lo del casillero electrónico, pues al principio sí era como un trámite que se hacía presencial, pero ahora se puede hacer desde la página web del organismo judicial, con correo electrónico, contraseña, ya después solo valida los datos por medio de un enlace y completa la información dentro de su perfil. Solamente eso. Poco a poco, si se dan cuenta, todo ha sido más ágil. Hoy ya se habla incluso del expediente cibernético. Todo está subido en la nube. Ya no es tanto el papel, les cuento. O sea, estamos avanzando. Gracias, compañera. Concepto. En medio del debate del proceso civil. Es una serie de etapas progresivas que persiguen la resolución de un conflicto. La secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de autoridad el conflicto sometido a su decisión. Entendemos que hay una serie de etapas. Está la etapa de la demanda, está la etapa del emplazamiento, la contestación de la demanda, interposición de excepciones, ofrecimiento de pruebas, etcétera, etcétera. Cada uno es una etapa procesal. Y es una secuencia porque va una tras de otra. Su objeto es resolver mediante un juicio, es decir, mediante el conocimiento de un órgano jurisdiccional que tome la decisión, un conflicto sometido a su conocimiento. Eso es el concepto de debate. Fines del proceso, por favor. Muy rápido con ustedes. Es la solución de un conflicto, de un litigio, de una controversia. Su naturaleza puede ser pública como privada. Porque se hace valer un derecho, se resuelve para los particulares y es pública porque lo que persigue el Estado es la realización del derecho y el afianzamiento de la paz social. Fines del proceso. Recuérdense algo. ¿El Estado interviene en los procesos? Sí. ¿Cómo? Él es el que imparte justicia. Y su objetivo es obtener la paz social. Pero también es un área privada porque esto es para resolver una controversia entre particulares. Sí, Diego. Chilic, buenas noches. Era una consulta. El tema de la contestación de la demanda es también, se puede decir, como actitudes del demandado, ¿no? Sí, usted puede contestar. Es que las actitudes demandadas son contestar la demanda en sentido negativo, allanarse, presentar excepciones. En fin, tiene varias opciones el demandado. Incluso puede decir, no me presento. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver. Ahora, lo que estamos viendo acá es que el demandado sí contesta. Es una de las muchas actitudes que puede tener. No es la única, ¿ok? ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Gracias. Sigamos leyendo, por favor. Siento su naturaleza jurídica, porque ya dijimos que es privada. ¿Saben? Existen diversas, pero la más aceptada es la que expresa que el proceso civil es una relación jurídica, porque los sujetos procesales se encuentran ligados entre sí e investidos de facultades y poderes que les confiere la ley, unos con relación de otros, a raíz de una relación jurídica, es decir, de un vínculo que ha nacido entre las personas, es que se puede dar un litigio. Es ahí donde surgen las controversias que deben ser resueltos para mantener la paz por parte del Estado. Esto es bien facilito, chicos. Clases de proceso. De acuerdo a su contenido, su fin, su estructura y su subordinación. Veamos, pues. Por su contenido. Por su contenido. Los procesos se distinguen, por un lado, conforme a la materia del derecho objeto
de litigio, así habrá procesos civiles, mercantiles, laborales, familia, etc. Por otro lado, puede atenderse a su afectación, ya sea esta total o parcial del patrimonio, así encontramos los juicios singulares. Cuando afectan parte del matrimonio del patrimonio de una persona. Por ejemplo, las ejecuciones singulares, juicio ejecutivo, ejecución en la vía de apremio, y universales cuando afectan la totalidad del patrimonio, como el caso de las ejecuciones colectivas, concursos voluntarios innecesarios y la quiebra. Esto les cuento que ya cambió. Una nueva normativa lo dejó fuera. Vamos a poner ahorita acá, así, después les explico esto, pero esto no me ponga poco. Sigamos leyendo. Okay. Por su función, cautelares, cuando su fin es garantizar las resultas de un proceso futuro. Tenemos el arraigo, el embargo, secuestro de bienes, etc., regulados del artículo 523 al 537 del Código Procesal Civil y Mercantil. De conocimiento, que son aquellos que pretenden la declaratoria de un derecho controvertido, pudiendo ser constitutivos, declarativo y de condena. Los primeros cuando tiende a obtener la constitución, modificación o extinción de una situación jurídica, creando una nueva, tal es el caso del proceso de divorcio. Los declarativos tienden a constatar o fijar una situación jurídica existente. Por ejemplo, la acción reivindicadora de la propiedad y de condena, su fin es determinar una prestación en la persona del sujeto activo. Por ejemplo, el pago de daños y perjuicios. De ejecución. El fin de esta clase de procesos es, mediante el requerimiento judicial, el cumplimiento de un derecho previamente establecido, la satisfacción de una prestación incumplida y para cumplimiento forzado de prestaciones preestablecidas. Ojo con esto, fíjense pues. De conocimiento, que son aquellos que pretenden la declaratoria de un derecho controvertido. Es decir, los de conocimiento lo que buscan es que se declare el derecho, pero pueden ser constitutivos de derecho, declarativos de derecho y que se condene al pago por un derecho. Por eso dice, los primeros cuando tienen a obtener la constitución, modificación o extinción de una situación jurídica, creando a la vez una nueva, tal es el caso del proceso de divorcio. Había una relación jurídica, dos personas tenían un vínculo matrimonial, se divorcian, ¿verdad? Se constituye entonces en la libertad de Estado. Puede ser también contrario al censo. Dos personas deciden casarse y se constituye un matrimonio. Los declarativos tienden a constatar o fijar una situación jurídica existente. Por ejemplo, la acción reivindicadora de la propiedad y de condena. Ojo con lo que se declara. Vamos a poner un ejemplo más claro. Yo quiero que se declare que soy hijo de mi padre. Él no me reconoció y le estoy impugnando la paternidad. Estoy solicitando el reconocimiento paterno. Ahí lo que estoy viviendo es que se declare ese derecho, ¿ya? Que sí existe esa obligación por parte de él, ¿ya? Y de condena, que se le obliga a pagar. Por ejemplo, una ejecución vía premio, una ejecución normal, que se cumpla con la obligación por la persona que ha adquirido, ¿ok? De ejecución, el fin de esta clase de procesos es mediante requerimiento judicial. El cumplimiento de un derecho previamente establecido, la satisfacción de una prestación incumplida y para el cumplimiento forzado de las prestaciones preestablecidas. En pocas palabras, no me quiere pagar, acudo al juez con el título que considero oportuno y lo demando para que el juez lo obligue a cumplir con su obligación. De eso se trata. ¿Dudas hasta acá? Sí, Robin. Licenciado, cuando se da esta ejecución, antes de ello tuvo que haber una resolución donde se estableció que todo lo que se iba a cumplir en dicha resolución. Sí, o sea, básicamente hay mire, puede ser una resolución, puede ser un contrato, dependiendo del documento que se trate. Si usted y yo firmamos un contrato y no me lo cumple usted, yo puedo acudir al órgano jurisdiccional para decirle, miren, cumplimiento de contrato y fuérzalo a pagar. ¿Ya? Eso se trata. Muchas gracias, licenciado. Ok. Vamos por su naturaleza y por la subordinación. ¿Quién me lo lee? Encontramos a los contenciosos cuando hay litis y los procesos voluntarios por la subordinación. Principales, aquellos que persiguen la resolución del conflicto principal o de fondo. Comúnmente finalizan en forma normal a través de la sentencia y los incidentales
o accesorios son los que surgen del principal en la resolución de incidencias del proceso principal. Artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Y chicos, vamos a hacer una cosa. Hasta aquí me interesa llegar hoy aquí a mí. No les voy a mentir, ando bastante mal del estómago. Todo el día he estado malo, no he comido nada. No me siento muy bien. Y quiero explicarles bien lo que son los incidentales, porque esto es un tema aparte. Permítanme dejar la clase, por favor, hasta acá y nos encontramos el día viernes para continuarla, para explicar bien y claro lo que es los incidentes. ¿Ok? Gracias, Sí, licenciado. Que se mejore pronto, licenciado. Que se recupere pronto, Lick.